Muy bien, ahí está. Muy bien, muy buenos días. La organización social, vamos a continuar. Hemos mencionado que en la clase dominante estaba la realeza y la nobleza. Bien, dentro de la realeza estaban las máximas autoridades, que era el Inca, la Coya y el Auti, y en la nobleza de sangre estaban los miembros de los Incas, la familia de los Incas, que eran las famosas ñustas, payas, ingas y los pihuichuris, ¿no? Por ejemplo, los Chapayinga y así sucesivamente. Y en la nobleza de privilegio, porque algún mérito tienen que hacer, muy bien, estaban los Hatun Curaca, los Quipucamayoc, los Amautas, quienes eran pues los advenediza y lo que es recompensa. La advenediza eran los curacas, ¿no? Curacas, quienes eran jefes de la familia. Y recompensas, que eran los guerreros, bien, por haber luchado contra, de repente, otras etnias, tenían pues un mérito para tener ciertos privilegios. Clase dominada estaba el pueblo. ¿Y quiénes eran el pueblo? El pueblo estaba conformado por los Hatungrunas, que eran los hombres grandes, ciudadanos comunes, que eran para seleccionados, Mitimais o Mitmas, que eran los colonizadores inmigrantes obligados, que tenían que ir a un lugar, a otro lugar, llevando las costumbres del imperio del Tahuantinsuyo. Los yanacunas eran servidumbres perpetuos del Inca. Ya los yanacunas eran como una especie de sirvientes, bueno. Los pinacunas o las piñas, saber, esclavos, ¿no? De cocales en la selva alta que tenían que trabajar como una especie de esclavos, ¿ya? Katiri empieza. ¿Katiri? Sí, ya. En la sociedad incaica, ¿leo? sí, tienes que leerlo todo, mi amor. En la sociedad incaica existieron diversos grupos sociales. ¿puedes subir tu volumen? Y el pueblo. ¿Qué, Miss? Un poquito más fuerte habla, hijo. Ya. Diversos grupos sociales, la realeza, la nobleza y el pueblo, a su voz interior de cada grupo. Podemos encontrar varios sectores, pero la base de la organización Socioeconómica. de los incas fue Ayllu, fue familia extensa o familia unida por diversos. Como sabemos, el Ayllu no fue una creación de los incas. Sus raíces son muy antiguas. Su origen se remonta al periodo arcaico, cuando los Adoptaron, ¿no?, las costumbres de vivir en grupos. Muy bien, el ayu viene desde la época del famoso el imperio o el imperio arcaico o periodo arcaico, ¿no? Es el ayu, la familia. Muy bien, dice que eran 3 grupos sociales. ¿Cuáles son esos 3 grupos sociales? La realeza, la nobleza y el pueblo. A eso le estamos colocando la clase dominante y la clase dominada, que era el pueblo. Además de la base de la organización socioeconómica, ¿quiénes eran? El pueblo, el ayu, ¿ya? El ayu, muy bien. ¿Qué más? Dice que el ayu está pues por diversos, por ejemplo, vínculos de sangre, vínculos de tótem, vínculos de tierra y así sucesivamente. Y entonces hablamos de cada uno de ellos. Ahí está la nobleza de sangre. Muy bien. Leandro, la nobleza de sangre. La nobleza de sangre estaba conformada por los nobles cusqueñas que pertenecían a alguna de las panacas, que eran las familias o grupos de parentesco conformadas por los descendientes de un inca. Los españoles les denominaron orejones porque para diferenciarse del resto de la población llevaban unas enormes
extranjeras. Fueron los funcionarios del Tahuantinsuyo se encargaban de las tareas que se relacionaban con el poder, como visitar los ayllus, a fin de actualizar la información demográfica de cada uno de ellos para conocer las posibilidades de obtención de mano de obra, administrar la producción, organizar el culto y fiscalizar a la gente. La panaca principal de la élite estaba integrada por el Inca, los Macaya y sus respectivos hijos. Correcto, muy bien, excelente, muy bien. La nobleza de sangre. ¿Quiénes estaban en la nobleza de sangre? Hemos dicho que estaban pues las familias, el famoso llamado, ¿no? Panaca. Prácticamente estaban los hijos solteros, casados. Muy bien, la esposa, por ejemplo, de repente, segunda esposa del Inca, la concubina del Inca, y así sucesivamente, ¿no? En la nobleza de sangre, ¿correcto? ¿Por qué la nobleza de sangre le decían orejones? Porque como llevaban los indumentarias, o sea, ¿no? Orejeras, pero una especie de aretes, que como eran de oro, tenían peso y por eso pues sus orejas eran grandes. Por eso los españoles le denominaron los orejones. Katiri, por favor, pero Katiri, para ponerte la nota necesito que subas un poquito de volumen. La nobleza de privilegio. Katiri. Muy bien, Katiri. Tiene problemas con el audio, creo. Muy bien, Akemi, muy bien. Akemi, después Samiria. Akemi, por favor. ¿Sofi? ¿Miss Leo? Sí, ¿Miss Leo? sí. Ya, ok. La nobleza de la sangre estaba conformada por los nobles cusqueños, que pertenecían a algunas de las panacas, que eran las familias o grupo de parentesco, conformadas por los descendientes de un inca. Los españoles le denominaban orejones, porque para diferenciar el resto de la población, llevaban unos enormes orejeras. Fueron los funcionarios del Tahuantinsuyo, se encargaban de las tareas que se relacionaban con el poder, como visitar los ayllus o fin de actualizar la información demográfica de cada uno de ellos, para conocer la posibilidad de obtención de mano de obra, administración de la producción, organizar el culto y fiscalizar a la gente. La panaca principal de la élite estaba integrada por el Inca, la Coya y sus respectivos hijos. Muy bien, Sofi, muy bien. Sofi, te tocaba la nobleza de privilegio, pero no importa. Muy bien, importante que has leído, ¿correcto? Excelente, muy bien. Samir, la nobleza de privilegio. Samir Vinces. Estaba integrada por las personas que el Inca había premiado por determinados méritos, convirtiéndolos en una especie de nobles de segunda categoría. Pese a formar parte de ayllus que se habían establecido en el Cusco, no pertenecían a ninguno de los panacas. Habían accedido a alianzas privilegiadas con los incas e integraban el grueso de la burocracia cusqueña. Se dividía en nobles advenedicidos y nobles recompensas. Los primeros eran los señores o curacas que se habían sometido al imperio, rindiéndose o, posteriormente, de manera pacífica o consiguiendo el perdón del Inca. A estos se heredaban sus hijos, solo a condición de que hubieran sido educados en el Cusco. Por tal razón enviaban a sus hijos a la capital incaica para recibir una educación quechuizadora, que terminaba por convertirlos en fieles aliados del imperio. Los segundos eran simples hatus runas
que por algún servicio especial al Estado habían sido ennoblecidos. Genial, muy bien, excelente, muy bien. Después va a participar Giovanni. Muy bien, Katiri tiene problemas con el internet. Muy bien, a ver, la nobleza de privilegio. ¿Sabes quiénes estaban en la nobleza de privilegio? Por algún de repente mérito que ellos habían hecho, y entonces habían dos tipos, ¿no? Los advenedizos y la nobleza de los recompensados, ¿correcto? Y entonces, en lo primero estaban los curacas, bien, los famosos curacas que ellos dicen, de repente por haber hecho algún mérito, ellos tenían que recibir algún privilegio para su familia y así sucesivamente, porque de repente el Inca les había perdonado alguna de las hostilidades que él había hecho, ¿correcto? Sus hijos tenían la condición de haber, pues, estudiado donde estudiar en el mismo llamado Yachayhuasi, que era el ¿no? Que estaba en el Cusco. Y el otro, por ejemplo, el famoso los nobles recompensados, muy bien, eran los guerreros, ¿se acuerdan? Muy bien, por haber luchado de repente con las diferentes etnias, ellos también van a recibir ciertos privilegios, de repente de casarse con una ñusta, de repente tener, ¿no? De repente un templo, no sé, una vivienda, así, vivir pues con ciertos privilegios, con buenos sueños, ¿ya? Eso es lo que le dicen los famosos llamados las noblezas de privilegios. ¿Se acuerdan? La nobleza de sangre son los famosos panacas, toda la familia del Inca. Y en la nobleza de privilegio están los, porque habían recibido de repente han hecho algún mérito, y por eso pues el Inca le va a dar ciertos privilegios por seres fieles al Inca. Ahí está, muy bien. La organización social, lo que hemos leído, lo vamos a hacer un resumen. Y está muy bien. La organización social del Imperio Incaico fue jerárquica, ¿no? Y clasista, porque hay tres clases sociales bien diferenciadas. La clase que es la parte de la realeza, la nobleza y el pueblo. Ustedes saben perfectamente, la realeza y la nobleza es la clase que domina, ¿no? Aquí al pueblo. ¿Y cuáles fueron la realeza? Acabamos de hablar acerca de la realeza, que en la máxima autoridad era pues el Inca, y está llamado también Inti Pachurin o Zapa Inca, hijo del sol. Era la máxima autoridad del imperio del Tahuantinsuyo. Él no rendía, ¿no? Por ejemplo, cuentas a nadie. Sí, porque tengo problemas con el internet. ¿Se escucha, chicos? Sí se escucha, Miss. Ya, ok. Muy bien. Entonces, el Inca era la máxima autoridad, ¿correcto? Muy bien. Si el Inca podía de repente, por un momento, tener algún problema, enfermedades, y cuando él ya dejaba esta tierra, y entonces pues lo momificaban. A esa momificación le llamaban el famoso llamado Mayach, ¿ya? La Coya, ¿quién era la Coya? Era como especie de la primera dama, la esposa del Inca, ¿no? La esposa oficial del Inca. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la esposa secundaria? ¿Se acuerdan? Piu. Muy bien, no tenía que ser su hermana, pero tenía que ser uno de sus parientes, ¿ya? Tenía que tener su sangre, como se dice, del Inca para poder gobernar y casarse con el Inca. La Coya, pues, prácticamente enseñaba los quehaceres de la casa, ¿no? Como cocinar, como hilar, y así sucesivamente. Esa era la función de la Coya. La nobleza de sangre que leyó Katiri, muy bien Katiri por Leandro, y la nobleza de privilegio, también ha leído la señorita Sofía, y la nobleza de privilegio leyó el jovencito Sandro. Muy bien, entonces, nobleza de sangre, ¿quiénes estaban los famosos llamados panacas? ¿Quiénes eran los panacas? Los panacos eran toda la familia de ¿quién? De la familia de los incas, ¿correcto? Entonces, dice que la nobleza de sangre formada por miembros de otras panacas o ayos fundadores del Cusco, todo lo que es la familia del Cusco, eran del élite dominante en el famoso llamado Tahuantinsuyo, usaban grandes aretes de oro que les alargaban las orejas
Por eso los españoles nos llamaron orejones. Ahí está, pueden observar ustedes. Muy bien, ¿alguna imagen de repente tienen ahí? Pues ahí pueden observar. Dice que ningún inca podía gobernar sin el apoyo de las panacas más poderosas, ¿ya? Y después la nobleza del privilegio formado por los señores gobernantes y los pueblos aliados y sometidos pacíficamente o por personas que el inca designaba en mérito a sus acciones distinguidas. Está pues quienes en el famoso llamado los quipucamayo que contabilizaban los quipus, los amautas eran los maestros que enseñaban a los hijos del inca y los sumos sacerdotes que rendían culto a quien el culto pues al dios inca. Ahí está el pueblo. ¿Quiénes era el pueblo? El pueblo estaba organizado en ayllus, fueron una familia extensa, ya un conjunto de familias que eran familias nucleares, donde todos eran parientes y se encontraban unidas por diversos vínculos, como vínculo de sangre, de parentesco y así sucesivamente. Ya sabemos que el ayllu aparece en el periodo arcaico. ¿Se acuerdan cuando estas familias se formaban en grupos y de esa manera recolectaban alimentos? Los Hatunrunas. ¿Quiénes eran los Hatunrunas? Esto sí lo va a leer Joanis. Sí, Miss. Hatunrunas. Se traduce como... Se traduce como hombres grandes. Conformaban la mayoría de la población del Tahuantinsuyo. Eran los miembros de Ayllus. Tributaban al Estado por medio de la mita. Formaban de trabajo indispensable para la marcha del gobierno. Constituían la enorme fuerza de trabajo que era utilizada por el Estado inca en una serie de actividades. Muy bien, excelente, muy bien. Los Hatunrunas, ¿no? Hatunrunas, Hatun es grande, ¿ya? Hombres grandes, muy bien. Y por lo tanto es hombres en común, ¿no? Formados una gran masa de hombres y mujeres que se dedicaban, pues, a los labores agrícolas, ¿ya? Agrícolas, que ellos tenían que trabajar las tierras del Inca, del Sol, etcétera, y de esa manera, pues, ellos podían tributar. ¿Tributar a qué? Para el Inca para la nobleza y para la realeza. Los Mitimaes. Briseño. Sí, Miss. Los Mitimaes. Mitimaes. Fueron grupos de personas que eran enviados desde lugares de origen a otras regiones para cumplir tareas o misiones específicas. Se trasladaban junto con sus familias y sus propios jefes étnicos. A pesar de alejarse, mantenían sus vínculos de reciprocidad y parentesco que unían a sus ayllus de procedencia. Muy bien, en conclusión, los llamados Mitimais o Mitmacunas o Mitmas eran grupos de hombres y mujeres, dice, que podían trasladarse con toda su familia de un lugar a otro lugar, llevando las costumbres del imperio del Tahuantinsuyo. O sea, prácticamente enseñar las costumbres a otros grupos, ¿no? De esta manera ellos andaban, ¿no? De esa manera no perdían vínculo de reciprocidad ni de parentesco con su familia. Los Yanacunas. Matías Inga. Mati. Si no está Matías Inga, Matías Chalco. Sí, Miss. Matías Chalco, los Yanacunas o los Yanaconas. Fueron los sirvientes del Estado. En ciertos casos tuvieron la condición de siervos perpetuos. Llegaban a esta condición como castigo por actos hostiles y rebeldes contra el Estado inca. Perdían todo vínculo, sobre todo los lazos de reciprocidad con su ayllu de origen. Los incas podían disponer libremente de ellos.
Muy bien, excelente. O sea, las yanaconas o las yanacunas eran los sirvientes del estado del imperio del Tahuantinsuyo. O sea, en cualquier momento podían disponer de sus servicios los incas. En este caso, ellos sí perdían todo tipo de vínculo, de parentesco o de lazo con el ayllu, con su origen, con su familia, ¿ya? En cambio, los mitimais eran grupos de servientes también, pero la diferencia es que ellos eran como especie de libres, ¿no? Que podían ir de un lugar a otro lugar y no perdían esa reciprocidad. En cambio, los yanaconas sí perdían todo tipo de vínculo de familia y por lo tanto en cualquier momento estaba a la disposición del Inca o del Estado. Los piñas o los pinacunas, muy bien, que trabajaban pues en la selva, ¿no? Básicamente eran los esclavos. Durante el Tahuantinsuyo se denominó piñas o los esclavos, quienes generalmente fueron prisioneros de guerra. Como eran prisioneros de guerra, entonces a ellos lo habían esclavizado. Entonces, estos grupos de hombres eran sometidos a la condición de esclavitud. ¿Y dónde trabajaban? En las profundidades de la selva, sembrando pues de repente hojas de coca y así sucesivamente. Muy bien, ahí está el pueblo. O sea, los Hatunrunas, que acaban de leer muy bien, ¿quiénes eran las Hatunrunas? Hombres grandes, ¿no? Masa campesina agrupada en ayllus que vivían del trabajo agrícola, muy bien, lo que es básicamente la agricultura. Los Hatunrunas eran sometidos al tributo en fuerza de trabajo o mita, que quiere decir que los Hatunrunas trabajaban pues la mita, que era como una especie de un trabajo por turnos, ¿ya? Algunos trabajaban en el campo, algunos trabajaban en la agricultura, algunos trabajaban, por ejemplo, de repente haciendo caminos, puentes, de repente en las minas, trayendo oro, plata y así sucesivamente, ¿no? Era un trabajo obligatorio. Los mitimais o los mitmacunas, bien, eran poblaciones, ¿qué cosa? Que se trasladaban de un lugar a otro lugar, muy bien, llevando, ¿qué cosa? Las costumbres, pues, del imperio de Tahuantinsuyo, que pueblos eran conquistados, entonces ellos iban ahí a colonizarlo, ¿no? Si eran rebeldes, dice, se les trasladaba cerca del Cusco, pero no perdían los vínculos con su ayllu. Y los yanaconas, o los llamados llanas, muy bien, eran sirvientes perpetuos y hereditarios que trabajaban para el Inca y los panacas, ¿ya? Eran como una especie de sirvientes pues del Estado, que en cualquier momento toda la familia del Inca podía disponer de su servicio. Desvinculado de su familia, dice, ¿no? Y finalmente el ayllu. ¿Quién era el ayllu? La familia, muy bien. El ayllu era la familia, que era la base de la sociedad del imperio del Tahuantinsuyo. El ayllu, como antes mencionaba su compañera, estaban unidas por vínculos de sangre, ahí está, Ayluni, que era la familia, por vínculos económicas, que era la misma actividad que ellos realizaban, ya sea la actividad agrícola, ganadera, etcétera, por vínculos territoriales, la marca, la parte donde ellos vivían, ¿no? De donde vivían en el mismo territorio. Y totémica, que eran las mismas creencias, su religión, ¿ya? O sea, tenían las mismas creencias sobre su origen y tomaban el nombre de lugar donde ellos procedían, o sea, del lugar donde ellos venían, ¿ya? ¿Correcto? Hasta ahí estamos terminando, queridos estudiantes. La próxima, ahí está ya la práctica, está lista y así sucesivamente para la próxima clase, queridos estudiantes. A ver, aquí no